Gracias por estar sintonizando una vez más este canal cristiano, Ministerio Caballo Blanco, servidora Nati con Revivalist Rebeca. Estamos aquí para dar adoración al único que vive y reina, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que gracias por estar sintonizando. Estaba preguntando yo al Espíritu Santo, ¿verdad? Si pasaba yo la transmisión o no. He estado un poquito resfriada, pero gracias a Dios porque nos da la oportunidad de podernos hacernos unos tecitos o algo, y Él con su preciosa sangre nos va dando la sanidad también, aclamando y haciendo lo mejor que podamos, ¿verdad? En lo humano posible para mantenernos en la sanidad que nos pide nuestro Rey Jesús. Así que les doy la más cordial bienvenida. Vamos a seguir con nuestra lectura de la palabra de nuestro Padre Todopoderoso. Así que voy a ahora dar solamente un poquito de tiempo para que ya está salmista ahí. Sara, salmista Sara, gracias, que ya está mirando, dice, de Estados Unidos de América. Nosotros estamos aquí. Bendiciones, bendiciones, mi reina. Estamos aquí en Europa y seguimos glorificando al Señor. Y bueno, esta es la forma como podemos ahorita transmitir y compartir con ustedes, así que lo vamos a hacer. Y voy a dejar a Revivalist Rebeca para que también lo haga ella ahorita en inglés y también entre con una oración. Así que, Amen. amén. Amen. Welcome everyone to White Horse Ministry right now. We're going live and it's time for Prophet Nally is going to give a teaching and the word. And we invite everybody right now to close their eyes and bow their head with us as we start off with a prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Father, in Jesus' name, Elohim, King of Glory, we come before you to say thank you for this time that we have together. We thank you because you are God, you are our Lord, the Redeemer, the mighty, magnificent King who has established your kingdom inside of our lives. Help us, Lord, to truly understand your word today, my God, and to be doers. May we have dominion, Father, Lord, dominion propio. May we have self-control, my God, to walk and diligently with your word, my Lord, and have ears to hear what your Spirit has to say. Thank you, Holy Spirit, for being our God. Thank you, Lord, for White Horse Ministry and where you are taking us, Father. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amén. Amén. Ok. Entonces, recuerden compartir los links, por favor, a sus conocidos, compartir a los chats. Recuerden comentar un amén, gloria a Dios. Sí, estamos escuchando la palabra. Algo es bien importante, ¿verdad? Es bien importante comentar, ¿eh? Es muy importante para nosotros ver que están comentando, amén. Muy bien, vamos a seguir. Voy a dar mi último trago de mi té ahorita. Así que es un té de manzanilla para la garganta. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Y ya me lo terminé, hija, por si luego me quieres saber un poquito más. Vamos a continuar con Jueces, capítulo 3. Recuerden que la semana pasada leímos del 1 al 5. Hoy vamos a leer del capítulo 3 de Jueces, el versículo 6. Vamos a leer del 6 al 11 hoy. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Saludos a mi hijo Josías Daniel. Saludos, Tito. Ok, gracias. Seguimos comentando. Muy bien. Dice, voy a leerlo y nos vamos tomando tiempo con Revivalist Rebeca. Dice, y tomaron de sus hijas, acuérdense que aquí están habitando los del pueblo de Israel, de la nación de Israel, con las diferentes otras naciones que fueron dejadas ¿para qué fueron dejadas? Para que aprendieran a guerrear. Acuérdense, nada más eso en resumen. Entonces dice que
dice, tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos. O sea que ya se mezclaron aquí todo. Y sirvieron a sus dioses. O sea, los de Israel ya no estaban sirviendo a papá Yahweh, ya estaban sirviendo a los dioses de donde estaban con esas otras naciones. Dice, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo. Hicieron lo malo delante ¿de dónde lo hicieron lo malo? Dice, delante de los ojos de Yahweh. Y olvidaron a Yahweh, papá. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Bueno, vamos a mencionar un poquito aquí que es bien importante para nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Como nuestro Salvador, de que nosotros no podemos mezclarnos. Mira, vivimos en el mundo, pero nosotros debemos de comportarnos diferente. Nosotros debemos ser diferentes. Por eso dice que somos embajadores. Entonces, esto estaba pasando con el pueblo de Dios, con Israel. Dios los pone con naciones que fueron dejadas por papá Yahweh para que aprendieran a guerrear. Pero en vez de aprender a guerrear, saludos a Mr. Daniel. Ya lo vi ahí con White Horse Ministries. Amén. Entonces, son cosas que siguen pasando todo el tiempo. Papá Yahweh deja estas naciones y dice que para ver cómo van a actuar, es lo mismo. Dios nos pone en el mundo, pero para ver qué vamos a hacer nosotros. Papá Yahweh dice, bueno, los voy a poner en esta situación, los voy a permitir que pasen esta circunstancia, quiero ver qué van a hacer. El pueblo de Dios, aquí ya empieza a decir la palabra, que el pueblo de Dios ya dice que se olvida de papá, de Abba Yahweh. Y no solo se olvida, sino que se empiezan a involucrar en la idolatría y cómo es adorar los otros dioses de las otras naciones. ¿Y qué otra cosa pasa? Empiezan a casarse unos con otros, o sea, a mezclarse. A Dios Todopoderoso no le gusta que alguien de la oscuridad que no quiere obedecer se meta con alguien de la luz. ¿Por qué? Miren, algunas personas dicen, luego van a cambiar. Mentira del diablo. Es mentira del diablo. En mi caminar aquí en la tierra y con el Espíritu Santo, de 10 hombres o de 10 mujeres, lo pongo a lo mismo, hombre o mujer, a la humanidad, que dicen que ya de que se casen van a cambiar. No es cierto. ¿Acaso 2 o 1? Apenas ahorita estoy tratando a una persona aquí en Europa, la estoy tratando de que, es una señora que se casó con un hombre de otro país y dice que al principio, cuando era su novio, era muy posesivo, muy controlador. Entonces, que ella tenía fe de que cambiara cuando ya se casara. Y me dice ella que ya han pasado 20 años. Y me pide orar, ¿verdad? La mamá por su hija. ¿Por qué? Porque dice que han pasado muchas cosas tan terribles, muy terribles, hasta la ha querido hasta matar. Y ya tiene hijos de 18, de 16 años, pero no ha cambiado. Dice que la mamá de la hermanita, me dice que tiene las Biblias abiertas en su casa, en todo lugar, este hombre. Pero él sigue siendo un mismo ser humano, aunque dice que es cristiano. Entonces,
Por eso Dios te dice con anticipación, no te unas con esas personas. Miren, los que ya cometimos el error, ya lo cometimos y ya nomás pedimos a Dios que nos restaure como seres humanos, los que le servimos para servirle a Él. Y personas que están como mis hijos, ¿verdad? Los 3 están solteros. Y yo digo, hijos, hay que seguimos orando, que Dios les dé a mis hijas un buen esposo, a mi hijo una buena esposa, pero no de buenos de palabra, que teman a Dios, que quieran a Dios, que sirvan a Dios, Abba, Papá, Yahweh, en el nombre de Jesús. Porque meterse con gente que no lo quiere a Papá Yahweh, te va a llevar a sus creencias, te va a llevar como aquí a sus dioses, a lo que ellos piensan que está bien, pero es incorrecto. Entonces voy a dejar a Revival de Rebeca para que lea el versículo 6 y el versículo 7. Amen. Y aquí hablan eso, de que se desviaron. En vez de pelear y de decir, nosotros vamos a estar con Papá Yahweh, no, agarraron y se hicieron a esas naciones. Amen. I'm going to read Judges chapter 3, verse 6 and 7. It says, and they intermarried with them. Okay, I'm going to start with verse 5 because it kind of explains a little more. It says, and so the people of Israel lived among the Canaanites, Hittites, Morites, Hezzites, Perizzites, and Jebusites. And they intermarried with the Israelites' daughters and were given in marriage and to their sons. And the Israelites served their God. 7. The Israelites did evil in the Lord's sight. They forgot about the Lord their God, and they served the image of Baal and the Asher poles. Amen. Thank you. This is very important for us to remember. Prophet Natalie was saying remember how last week we read that God left this generation to teach them about war, to have them exercise that so they can understand the process of fighting. But instead of being concentrated on conquering and on fighting, they ended up getting married into one another. Basically, Prophet Natalie was talking about how the darkness was married to the light and the light tried to marry to the darkness, and how that never works. In those ancient times, it didn't work. In today's times, it doesn't work, because what is light and what is darkness. And Prophet Natalie was giving an example that it doesn't matter, and I believe this 100% as well. If a person, you don't ever try to convince yourself and say, oh, they're going to change once we get married. No. Light has nothing to do with darkness, and darkness has nothing to do with light. So you need to be very wise, yes. So they're very wise and very certain that this person is actually a person of God. Because then there's also Christians who say they're Christians, but they're not really Christians. Mm-hmm. So you have to be very careful and ask God, Lord, is this the right person? Is this a biblical person, Lord? Is this a person who's walking according to your words and according to your spirit? Because there's always the false light as well. But for this right now, Prophet Natalie was talking about that the light and darkness do not mix. And it's naive of people. I say that's very naive for people to think that, oh, we can make it work, he'll change. That's a very naive and foolish way to think. Because a lot of the times it doesn't happen. Mm-hmm. Yes. It won't work. And also the one thing that a lot of Christians also say that, oh, I'll help this person and lead them to Christ. That is one of the ways how the devil will lie to you. And if you believe that lie, it's like I said, it's a very naive and not a good way to think, because you're not going to be able to change that person. Only the Holy Spirit can, and it's still wrong. If that person does not believe in God already, then you can't be with him. Plain and simple. That's it. Amen. Amen. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí la palabra de Dios. Quiero que recuerden eso, que ellos, lo malo que hicieron aquí fue que se olvidaron. I want you to remember that the wrong thing that they did was that they forgot. No podemos olvidarnos del soberano todopoderoso. We cannot forget about the Lord, the sovereign God. Voy a leer los siguientes versículos. I'm going to keep on reading the following verses. Voy a tomar mi té que está calentito. Ok, dice.
8. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y ustedes dirán, ¿dónde está Mesopotamia? Aquí abajo nos va a decir, dice, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Me quedo un momento, hago una pausa. En el versículo 8 nos está diciendo Papá Yahweh aquí en su palabra. Ay, saludos a saludos a Quilino de Guatemala. Saludos, mijo, bendiciones. Entonces, la desobediencia y el mal que estaban haciendo el pueblo de Dios al no querer pelear, porque para eso dejó las naciones. Al no querer pelear y nomás querérsela pasar fácil, trajo sobre ellos esclavismo. Y ese esclavismo los llevó a que ellos, el pueblo de Israel, sirviera 8 años. 8 años. Su desobediencia esta primera vez los llevó a un esclavismo de 8 años. O sea que estaban sirviendo a otra nación. Como Dios, Papá Yahweh, lo permitió así. ¿Y por qué lo permitió así? Por su desobediencia. Por eso es bien importante. Y porque se olvidaron también ellos. Es bien importante recordar a Dios, pero no solo recordarlo, sino también obedecerlo. Entonces ellos se olvidan de Dios, de Papá Yahweh, y aparte de que se olvidan, se empiezan a casar entre ellos, y luego de que se empiezan a casar entre ellos, empiezan a servir sus imágenes y sus dioses, a hacerse como ellos, pues. Como en vez de que el pueblo de Israel se metiera en oración y decir, no, ellos se deben de convertir a Papá Yahweh, no todo lo contrario. Por eso, mira, es bien importante leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que no caigamos en esos mismos errores. Pero Dios tiene misericordia cuando te arrepientes. Cuando dices, ay, ya la regué aquí, ya estoy haciendo lo que Dios no le parece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, este pueblo dijo, aquí está, el 9. Dice en el 9. Entonces clamaron. Número 1, clamaron. Y Yahweh les levantó un libertador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando la regamos? Clamar, pedir, regresar a nuestras rodillitas y decir, Padre, ayúdame. Amén, aleluya, sí, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Ok, dejo a la Biblia de Rebeca. Amen. Prophet Natalie was reading from the book of Judges, chapter 3 again, and this time I'm going to keep on reading from the verse 8. It says, Then the Lord burned with anger against Israel, and he turned them over to King Cushan-Rishathaim of Aram-Naharaim. And the Israelites served Cushan-Rishathaim for 8 years. But when the people of Israel cried out to the Lord for help, the Lord raised up a rescuer to save them. His name was Othniel, the son of Caleb's younger brother, Kenaz. The Spirit of the Lord came upon him, and he became Israel's judge. He went to war against King Cushram. Okay, just up to there. Amen. Prophet Natalie was giving, well, actually, it was very, very, very good the way she was explaining it. How the assignment of the children of Israel was for them to conquer those people. But because of their disobedience, it reversed on them. Those people ended up conquering them, and they ended up becoming their slaves for a total of 8 years because of their disobedience. And because of that disobedience, they were 8 years in bondage. And it's very sad because it was the promise that was meant for them was actually wasted and given to another people. Because the other people were rulers over them. And that's why it's never good to
marry non-believers, or more importantly, not just marriage, but it's not good to disobey God on certain things that He says is very clear in His Word. And Prophet Natalie was saying that it's very important for you to recognize, and then once you recognize, okay, this happened, then you come to the point where you come and say, okay, Lord, I come to you and I ask you, please forgive me. You come and acknowledge that you did wrong, and then you repent, you cry out to the Lord, and then the Lord will take you out of what happened, of the disobedience that took place in that moment. So it's very important for you to, well, number one, not to fall into that disobedience, because it's just a waste of time. And hopefully you align yourself correctly. But if not, there's always hope and power in restoration and redemption, because God has always shown us through the Word that He's the God who restores and redeems. We just have to ask Him to forgive us and change our ways. Amen. Amen. Glory to the Lamb of God. Amen. Amen. Glory to God. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Ok. Entonces, vamos ahora a mirar cómo es que cuando el pueblo de Dios clamó. Mira, quiero que cheques aquí que Papá Yahweh levantó, dice que a un libertador, uno de los hijos de Cenaz. Bueno, este hombre tiene una característica buena, que fue un papá que les enseñó a sus hijos a obedecer a nuestro Abba Yahweh. ¿Por qué? Y yo me imagino que los entrenó también a que tuvieran fe. Porque Caleb, quien era el mayor de los hijos de este Cenaz, Caleb fue uno nada más de los dos que fueron enviados por Moisés para checar la tierra prometida. Y fue uno de los que dijo que si Papá Yahweh estaba con ellos, que podrían conquistarlo. Y ese fue nada más Caleb y el otro Josué. Entonces, ahora, este libertador que levanta a Papá Yahweh es hermano de Caleb y su nombre es Otoniel. Entonces, Otoniel decidió obedecer a Papá Yahweh y hacer lo que le fuera instruyendo, ¿verdad? Entonces leo el número 10, dice, y el espíritu de Yahweh vino sobre quién, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla. Quiero que pongas aquí algo de atención. Saludos a la psicóloga Verónica de Azochiapan, Morelos. Gracias por sintonizar. Entonces, esto pasa. Estamos aquí mirando que este hombre, Dios lo levanta, pero fíjate cómo empieza, Dice, juzga a Israel. Por eso en la palabra de Dios dice que el juicio número 1 empieza con la casa. Porque nosotros sabemos la verdad. Porque nosotros sabemos lo que es bueno y porque deberíamos de luchar por obedecer lo más humanamente que se pueda a Papá Yahweh, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí que dice que primero juzga a Israel. El número 1 que empieza a hacer Otoniel, juzga. Y después de juzgar, dice que ya sale a la batalla. O sea que ya sí, a la batalla quiere decir a la guerra. A ver, ya direccionado por Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el número 1 dice que ya el Espíritu Santo vino a posicionar a Otoniel. El Espíritu Santo dice que de Papá Yahweh vino sobre él, empezó a juzgar a Israel. Ya después de que aclaró las cosas dentro del pueblo de la nación de Israel, dice, ahora sí, ya me voy a la batalla, ya que estamos en dirección con la palabra de Dios y con lo que Papá Yahweh quiere que hagamos. Ese es el número 10. Te dejo ahí para que... Amen. Amen. Verse 10. The word of God says that the Spirit of the Lord came upon him, and he became Israel's judge. He went to war against King Cushan of Aram, and the Lord gave victory. And the Lord gave Othniel victory over him. Amen. Glory to God. This verse is so powerful and good because Prophet Nana was saying that first, the number one thing that he did was God raised him up first to be a judge, meaning he was first to judge
the people of Israel. And the form how you be a judge is you come and you show the people of God and you tell them this is what you're doing with God. Are you going to change or are you going to continue your ways? It's time for a change and you have to do it now. And how it's very important for us to remember that judgment always starts in the house of God first. It always starts with your household first. And then after that judgment happened, then he says, okay, now I'm going to go out and I'm going to fight the battle. And he won. And Jesus, by the glory of God, the Lord was with him. Amén. Amen. Ok. Entonces, podemos ver que cuando nos arrepentimos y clamamos, ¿verdad? Porque aquí nos va direccionando cómo podemos nosotros ser mejor. ¿Cómo podemos ser mejor? ¿Sí? Entonces es bien importante, me puse mi de esta, pero se me está cayendo. Es bien importante para nosotros ser humildes, pedirle a Dios que nos ayude para poder ganar después de que, pues, la regamos, ¿verdad? O cometemos error. Y leo el último versículo, 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. O sea que todo el tiempo que estuvo de vida Otoniel, la tierra tuvo paz. ¿Y cómo fue paz? Pues que ya no estaban de sirvientes para con las otras naciones. Ya decir había paz, podían estar en comunión con Abba. Sí. Estaban haciendo lo que era correcto. ¿Por qué? Porque este hombre que Dios escogió, Otoniel, también al ser guiado por Dios Espíritu Santo, pudo hacer lo mejor para el servicio de nuestro Padre. Entonces, esto es lo que la lectura de hoy. Amén. Amén. La lectura de hoy, podríamos dar muchos pasos, pero voy a tratar de resumirlo así. Dios nos manda no involucrarnos con las imágenes, ni con los dioses, ni que nos mistemos con los del mundo. Eso nos ordena Papá Yahweh. Pero si ya la regamos, hay solución. Clama a Papá Yahweh, arrepiéntete, enderézate con Papá Yahweh y vendrá la liberación a tu vida, ¿verdad? Porque aquí donde dice que levantó un libertador para decirles que estaban mal, para decirles hay que clamar, hay que sujetarnos a la palabra. ¿Para qué? Para que venga la restauración. ¿Y qué es lo que viene también? Dice que viene el reposo, la tranquilidad. Amén. Bueno, esa es la palabra de hoy. Así que. Amen. The last part of the word of God that Prophet Nally read was saying that the Lord lifted up this judge and this rescuer, and he was there as the judge for Israel for 40 years, and there was peace. And it's important for us to realize that that's the reason why God calls us to repent. God calls us to change. When God judges his house, is not so we can be walking in, I'll say this with hardship all the time, but it's so we can have peace in our lives. And so the first steps is always to humble ourselves and to say, okay, Lord, I made a mistake. Lord, please forgive me and now help me so I can live right. Because when you live right with God, your land, your family, everything of who you are has peace, because you know that you're living according to the way how God wants you to live. Amen. So remember, the overall message is, number one, try your best to obey God. But if stuff happens in your life, because sometimes, sin happens, repent, ask God to forgive you, and change, and then move forward, and know that God is the Lord who always restores. Amen. Who redeems. Amen. 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 Gracias a los que sintonizaron y a los que van a sintonizar más adelante. Gracias por escuchar la palabra de Dios, el alimento para nuestra alma. Amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos.
en este Shabbat aquí en Europa, pero sabemos que allá en América Latina, mañana, sábado, Shabbat a las 11 de la mañana, adoración con salmista Sara y baterista Josías, a las 12 en español y a las 11 en inglés. Y bueno, en Europa pues ya de tarde, en las 6, las 7 de la tarde. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y alabar su nombre porque Él es bueno y maravilloso. Amén. Bueno, gracias Padre. Te adoramos, Yahweh. Cuán grande es tu nombre, Yahweh. Cuán grande eres, Yahweh. Glorioso, digno de toda adoración. Gracias por tu palabra, que siempre nos insta, Señor, a clamarte, Padre, todo el tiempo. Gracias por que nos dejas enseñanzas para que podamos, Señor, tener esperanza en tu nombre, Jesús. Gracias, precioso Dios, Espíritu Santo, que direcciona nuestras vidas. Gracias por darnos este gran privilegio de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder leerla. Adorado seas. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Tu palabra es bella y hermosa. Gracias, mi Rey, que sea atesorada en nuestros corazones, pero que también la vivamos y seamos hacedores de ella, Padre. Ayúdanos para no mezclarnos con quienes no debemos de mezclarnos. Enséñanos cómo conquistar las personas, las almas, para llevarlas a tus pies, Jesús. Oramos por tu pueblo de Israel. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Señor, declaramos, Padre, victoria en este día Shabbat. Declaramos, Jesús, que tu dirección es manifestada en nuestro. Así que muchas gracias y nos estamos sintonizando el próximo Shabbat de aquí de Europa. Father, thank you everyone for joining. Please remember, White Horse Ministry will be live also worshiping at 11 and 12. Amen. Bye everyone. God bless you.